Bien, hermanos, vamos a nuestro tema del día de hoy. Vamos a Proverbios capítulo 3 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces vamos a nuestro primer punto. Dice así: este tema se trata alrededor de la confianza. Dice: el que confía en la enseñanza de su padre y en Dios será prosperado. Vamos a nuestro punto 1. Dice: te gozas de una larga vida y de buena reputación cuando sigues la sabiduría de tu padre. ¿Qué es lo que el padre exige a su hijo? Versículo 1. No te, No te olvides de mi ley. así es, no te olvides de mi ley. Recuérdese que en esos tiempos estaban los 10 mandamientos y las leyes que Dios había ordenado al pueblo de Israel. Pero en el nuevo pacto ahora es cuando toda la palabra de Dios no debemos olvidarnos. Ahora nos dice, ¿qué más nos dice? Tu corazón guarden mis mandamientos. Así es. Nos dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarden mis mandamientos. Mis mandamientos. 3. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Nunca se aparten de ti. Y por último nos dice, átalas a tu cuello. Átalas a tu cuello. Significa que el hijo debe ponerlas donde siempre captan la atención. ¿Qué más nos dice? Escríbelas en la tabla de tu corazón. En otras palabras, ellas deben de formar parte de tu personalidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Nos dice, no te olvides de mis palabras. ¿Y cómo podemos guardar la palabra del Señor? Meditando día tras día. Dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarden mis mandamientos. Ahora, algo que también es importante, nos dice en versículo 3, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. ¿Y por qué eh, este proverbio nos dice esto? Es porque la palabra misericordia significa eh, que yo tenga compasión por la otra persona. Sí, como Dios tuvo compasión de nosotros, nosotros también tengamos misericordia de los demás. Dice, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. ¿Qué más nos dice? Átalas a tu cuello. O sea, no sé si alguno se ha puesto
cuando estaban de moda los collares, mujeres que también se ponen collares, a veces hasta con perlas, es para poder demostrarlas. Y cuando el escritor de Proverbios nos dice esto, es que esto debe captar la atención. Dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dice, en otras palabras, deben formar o ser parte de tu personalidad. Ahora, ¿qué es lo que el padre promete a su hijo obediente? ¿Cuál es la consecuencia de que yo haya hecho todas estas cosas? Versículo 2, largura de días, largura de días. ¿Qué más? Años de vida, largura de días y años de vida. ¿Qué más? Y paz, y paz, y paz te añadirán. ¿Qué más? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, ya vimos qué debemos hacer. Y ahora, este es el resultado. Dios nos va a dar largura de día, años de vida, nos va a dar paz, nos va a dar de gracia y buena opinión, no solamente delante de Él, sino ante los demás. Dice, el joven no puede ver mucho hacia el futuro, por lo que debe confiar en los consejos de sus padres que sí pueden hacerlo, ya que ellos conocen las consecuencias por cada paso que él tomará. Y eso es bueno. Saben, ustedes, bueno, nosotros como jóvenes, eh, siempre debemos escuchar a nuestros padres, a nuestros hermanos en la fe, mucho mayores que nosotros, a nuestros pastores, a nuestros hermanos, y escuchen los consejos que ellos nos dan. Ellos ya han pasado experiencias y que sus consejos eh, son buenos. Cuando nos toque pasar a nosotros, sepamos qué hacer. Nunca rechacen un consejo y ciérranlo y, y tomen lo bueno y desechen lo malo. El consejo que nos dijo Pablo. Ahora, si confías en Dios, serás guiado por caminos rectos. ¿Qué nos dice el versículo 5 y 6? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nos dice, fíate de Jehová. No nos dice con un cuarto de tu corazón, con la mitad de tu corazón. Dice, con todo tu corazón. Fíate, o sea, confía, deja tu carga en las manos del Señor. Fíate de Jehová
de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay veces nosotros creemos que estamos tomando una buena decisión o creemos que lo que nosotros pensamos es bueno. Por eso debemos ir al Señor, confiar en Él, dejar todo en sus manos y que Él hará lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es agradable delante de Él. Aun cuando las decisiones que hayamos tomado hayan sido malas o experiencias malas, Dios usa aquellas experiencias para llevarnos al camino correcto, para enderezar nuestros caminos. Entonces, nos dice, confiar en el Señor en términos prácticos es, por favor, busquen el Salmo 119, versículos del 9 al 11. Ya lo hemos leído antes, pero sería bueno volverlo a leer. El que lo encuentra, por favor, lo lee. Salmos 119, de 9 al 11. Salmos 119, de 9 a 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he pecar. Así es. Muy bien. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, ¿cómo vamos a caminar en este mundo cuando hay cosas que el mundo dice, esto es bueno, pero en realidad es malo? Hay veces el mundo nos ha enseñado tantas cosas que aún nosotros hasta la hemos practicado como si fuera normal. El mundo nos decía, esto es bueno, pero ante los ojos de Dios es malo. Pero ¿quién nos guía a saber lo que es bueno? La palabra de Dios. Dice, apoyarte en tu propio entendimiento es ser. Por favor, alguien que busque Proverbios capítulo 3, versículo 7 y capítulo 16, versículo 2. Alguien que lo puede leer, por favor. Capítulo 3, versículo 7 y versículo 16. Todos los caminos del hombre son, son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Yo creo que ese es el versículo que más nos aclara, nos hace entender. Dice así, una vez más, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿A qué se refería Salmón cuando dijo esto? Y es cierto, hay veces creemos o confiamos que nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestros deseos son buenos. Pero como dice la misma palabra del Señor, pero Jehová pesa los espíritus. Él conoce
las intenciones de nuestro corazón. Él conoce mi motivación. Él conoce la razón por la que yo hago. Él conoce absolutamente todo. Por eso dice, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces, apoyarte en tu propio entendimiento es ser sabio a tus propios ojos. O sea, ser un sabelotodo. Vamos a avanzar. Dice la C. ¿Qué hace Dios cuando busca sus consejos? ¿Qué nos dice el versículo 6? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando yo confío, cuando yo dejo lo que yo quiero hacer en las manos del Señor y, por ejemplo, supongamos que yo tenga algún deseo de poder hacer algo, un proyecto o, o algo que desea realizar y lo llevo en oración, lo dejo en las manos del Señor, el Señor nos va a guiar, nos va a proveer y el Señor también nos va a decir si lo que nosotros estamos pidiendo es según su voluntad o no. Él puede decir sí, él puede decir no, o puede decir aún no es el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice que hará el Señor? Él enderezará tus veredas. Enderezará tus veredas. Ujú. Si respetas al Señor, gozarás de mejor salud. El respeto al Señor será, versículo 8, dice, así es, medicina para tu cuerpo. El apartarse del mal será refrigerio para tus huesos. Ujú. Dice, una conciencia limpia y el andar en el ambiente que Dios escoge repercuten mucho en la salud mental y por consiguiente en la salud física. Ahora, también nos dice, si eres generoso, gozarás de una vida próspera. Vamos a ver qué nos dice los versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, cuando das, ¿de cuál parte de tus ingresos debes ofrendar? Claro que, en mi opinión, yo me mantengo en dar una ofrenda voluntaria. Eh, puede ser más del 10%. Cuando se da una ofrenda al Señor, dalo con todo tu corazón, aún por más eh, pequeño que sea, dalo con todo tu corazón. No lo des porque te sobra, no lo des porque simplemente debes cumplir, no, dalo para honrar a Dios. Entonces,
Según el versículo que hemos leído, ¿de cuál parte de tus ingresos debes ofrendar? El mismo versículo nos dice, las primicias de todos tus frutos. Las primicias de todos tus frutos. Ujú. Así es. ¿Cómo premia Dios al generoso? Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En aquellos tiempos sabemos que ellos eran agricultores y que Dios proveía para ellos y nunca les hacía faltar. De la misma manera, el Señor no nos va a dejar cuando somos generosos compartiendo con nuestro prójimo, cuando ayudamos al necesitado, sea o no sea creyente. Dios en su gracia nos bendice. Y no lo hagamos por lo que vamos a recibir, sino hagámoslo porque el Señor nos ha enseñado en su palabra, por obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo premia Dios al generoso? Nos dice, y serán llenos tus graneros. O sea que el Señor nos va a recompensar. Si eres amado por Dios, serás disciplinado. Ahora llegamos a esta parte donde en algún momento de nuestras vidas vamos a llegar, cuando Dios nos disciplina. Es el proceso donde Dios usa para poder enseñarnos. Vamos a leer qué dice el versículo 11 y 12. Dice así, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te, fati- ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Lo vemos en el mismo versículo, que Dios realmente nos disciplina y no lo hace con el fin de destruirnos, sino con el fin de corregirnos, de volvernos a Él, de seguir sus caminos. Ahora vamos a leer varios versículos y les voy a pedir por favor que me ayuden a poder encontrarlos y ver qué nos dicen estos versículos. Por favor, alguien que busque Proverbios capítulo 6, versículo 23, y otro que vaya buscando el capítulo 13, versículo 1. Y el que ya encontró, por favor, que lo lea para poder llenar nuestra línea. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Que nos dice que son lámpara las reprensiones que nos instruyen. O sea, las reprensiones nos instruyen. Y ese es el fin que Dios nos quiere dar. Es instruirnos en sus caminos. Es enseñarnos a cómo
debemos andar. ¿Alguien más que busque el capítulo 13, versículo 1? Por favor, lo puede leer. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Así es. Y eso es verdad. Y debemos tener mucho en cuenta eso. Que dice el hijo sabio en comparación con el otro hijo. Recibe el consejo del padre. Así es. Uno recibe y el otro lo desecha. Por lo tanto, es llamado ignorante, según el versículo. Ah, no, perdón. Estaba viendo el otro. Ah, ya. Sí, recibe el consejo. Recibe el consejo. El sabio recibe el consejo. Ujú. Recibe el consejo. Otro que busque, por favor, el capítulo 27, versículos 5 y 6. A ver, lo voy a leer. Dice así. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Entonces, no sé si han llegado en algún momento donde han tenido que eh, disciplinar o reprender, no sé, a un sobrinito, a un hermano o a alguien en que no hizo lo correcto. Entonces, por amor a nuestros hermanos o por amor a aquel niño, debemos reprenderlo. ¿Para qué? Porque lo amamos, para que sea corregido, para que esa actitud eh, tal vez equivocada no se vuelva a cometer. Entonces, manifiesta la reprensión. Manifiesta la reprensión. Ahora, segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 9. Segunda de Corintios, capítulo 12. Ujú. Amén. Dice así. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que no me enalteciese. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ujú. Así es. A ver, para los que han leído su Biblia, ¿a quién se refiere estos versículos? ¿Quién está hablando? Ahí está. Hermano Mats dice Pablo, y es correcto. Eh, lo que le dice el Señor, ¿no? Bástate de mi gracia. O sea, Pablo ya había llegado a un momento donde incluso ya había visto visiones, había sanado enfermos por el poder de Dios. Imagínense poder hacer todas esas cosas y imagínense a Pablo luchando
contra su propia carne para que no se enaltezca, para que no crea que eso viene de él. Dios le dice, bástate de mi gracia. Ujú. Y el Señor así nos enseña para no alzarnos. Hay veces, por ejemplo, esta semana, en mi caso, ¿no? Yo realizo ventas, ¿no? De productos y hice una venta grande. Hice una venta grande, entonces, ¿no? Vino por ahí un pensamiento, ¿no? A mi mente y como tentándome, ¿no? Eh, Que, que yo, que, que yo podía o que yo lo hice porque soy mejor o porque esto o porque lo otro. Y después que vino esos pensamientos, vino un versículo de la Biblia que me recordé. Hace tiempo que no volví a leer ese versículo y decía así, creo que es un salmo, dice, eh, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, sino alábase el hombre en conocerme y entenderme que yo soy Jehová y que hago misericordia de millares. Ese versículo me tumbó, porque hay veces, como me había hecho una venta grande, y a veces el orgullo o por haber realizado tal acción venía a tentarme, pero vino también la palabra de Dios y me hizo recordar eso. Entonces lo llevé eso delante del Señor y ya no seguí en ese pensamiento. Y es así como el Señor usa su palabra para que hacernos recordar, hacernos ver que no podemos hacer las cosas sin Él, sin su ayuda. Y es en verdad, en la gracia de Dios pude haber realizado esa venta. Y bueno, así son tantas cosas que vamos a pasar y el Señor nos enseña. Ahora vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es un versículo muy conocido, pero hay 4 razones por el cual la palabra nos va a ayudar. 2 de Timoteo 3, 16. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Se dan cuenta? Dice toda la escritura, absolutamente desde Génesis hasta Apocalipsis, todos nos enseñan algo y todos sirven para enseñarnos, para redarguirnos, o sea, para mirar a nosotros mismos, para examinar nuestro corazón, para corregir si hemos estado haciendo otras cosas que, ante los ojos de Dios no han sido buenas. También para instruir en justicia, en lo que es bueno. La palabra de Dios nos ayuda en estas 4 cosas. Vamos a escribir ahí para enseñar, para redarguir,
para corregir y para enseñar, reducir, corregir e instruir. Ahora vamos a ver la otra parte, o como le dicen, la otra cara de la moneda. Dice, ¿cómo es el que rechaza la disciplina o la reprensión del Señor? Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 10, versículo 17. Dice así, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Una vez más, camino a la vida es guardar la instrucción o guardar la palabra, como bien lo hemos leído, pero quien desecha la reprensión yerra. Entonces, ¿cómo le va a aquel que desecha la reprensión del Señor? Quien desecha yerra. Escribamos ahí. Quien desecha la reprensión. Así es, quien desecha la reprensión yerra. Ujú. Ahora, capítulo 12, versículo 1. Dice así. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Cómo es aquel que desecha la reprensión del Señor? Es ignorante. Capítulo 15, versículo 5. Dice así, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Cómo es llamado? Es llamado necio, el que desecha la reprensión. Ujú. Ahora el versículo 32 dice así, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Entonces, ¿qué pasa con el que rechaza? Menosprecia su alma. Menosprecia su alma. Y vamos al capítulo 29. Y este es más claro. Este es más claro. Justo el día de hoy lo estaba leyendo. Este es el versículo más claro que nos dicen. Dice 29:1. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado. Una vez más. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado. ¿Qué significa que reprendido endurece su cerviz? O sea, que una vez que ha sido reprendido, no le importa y continúa haciendo lo mismo. ¿Qué nos dice la consecuencia? De repente será quebrantado.
endurece su cerviz y será quebrantado. Endurece su cerviz y será quebrantado. Entre otras palabras, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Sus decisiones, sus actos no le van a llevar a buen camino. Sigamos. ¿Cómo es el que sí acepta la disciplina o reprensión del Señor? Volvamos nuevamente. ¿Qué nos dice el capítulo 13, versículo 18? Dice, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces, ¿qué recibirá? Recibirá honra. Recibirá honra. Y ahora el 19:20 nos dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Sabio en tu vejez. O sea que se mantendrá y tendrá sabiduría aún en la vejez. Ujú. Por último, el capítulo 15, versículo 5. Dice, mas al que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Vendrá a ser prudente. Vendrá a ser prudente. Ujú. Ahora, ¿qué nos dice en la siguiente pregunta? ¿Cómo es uno que nunca es disciplinado? Y ahora vamos a encontrar un caso en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículos 7 y 8. Dice así, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, ¿cómo es, cómo es aquel que nunca es disciplinado? Es, según los versículos, es un hijo bastardo, o sea, no, que no ha sido disciplinado. No sé si, bueno, yo creo que todos nuestros padres en algún momento nos han disciplinado cuando hacíamos nuestras travesuras. Nuestros padres en algún momento nos han disciplinado para corregirnos. Y bueno, a esta edad yo me doy cuenta de que en realidad nuestros padres lo hacían porque nos amaban.
Imagínense si hubiésemos vivido en otro tipo de familia. Hay familias donde eh, las mamás castigaban a sus hijos para que no sean sus hijos eh, alcohólicos o no entren en las drogas o no entren a cualquier tipo de vicio. Pero ellos, los padres, lo hacen porque nos aman. De la misma manera el Señor, Dios nos disciplina muchas veces para que eh, seamos corregidos. Hay veces no queremos entender lo que Dios nos dice. O sea, sabemos lo que Dios nos dice, pero hay veces no queremos hacerlo. Y Dios nos disciplina, nos enseña. a- Es la forma en la que vamos a ir aprendiendo en toda nuestra vida. Digamos, lo que da valor a la vida se encuentra en la sabiduría. 1. El sabio es premiado con algo de más valor que el dinero. Dice, A. Porque es bienaventurado el que haya la sabiduría. Dice, su ganancia es mejor que, versículo 13, es el versículo 14. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Entonces, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Sus utilidades o sus frutos, mejor que, ¿a qué lo compara? Mejor que el oro fino. Es más preciosa que las piedras preciosas. Y que más, nada de lo que deseas se compara con ella. O sea, refiriéndose a la sabiduría. Ujú. El sabio es la persona verdaderamente rica y nadie puede robarle su riqueza, la cual se puede compartir con todos sin que ésta disminuya. Saben, vivimos en un mundo donde lo más valorado es el dinero, donde las posesiones, donde las apariencias, donde lo externo es tan valioso en este mundo. Hay hasta ricos que tienen tanta plata, pero desechan el consejo de Dios, desechan eh, la sabiduría. Cuando nosotros seamos jóvenes sabios, cuando, cuando alcancemos la sabiduría que Dios nos da, vamos a ser realmente felices, vamos a ser realmente ricos, no con la riqueza material o temporal que se acaba, sino con una riqueza en espíritu, una riqueza en sabiduría. ¿Qué es lo que la sabiduría provee? Lo que el dinero no puede. Muy buena pregunta. Dice capítulo 3, versículo 16.
Dice, largura de días está en su mano derecha. ¿Qué nos provee la sabiduría? Largura de días. Largura de días. ¿Qué más nos da? Riquezas y honra. Riquezas y honra. Versículo 17. Tus caminos son deleitosos. Vas a andar en paz, vas a andar en tranquilidad. 17. Y todas sus veredas, paz. Si nos dejamos guiar por el Señor, los caminos serán de paz. Paz no significa que todo va a ir bien, sino paz es estar tranquilo en medio de toda aquella situación. Y más, versículo 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Es árbol de vida a los que de ella es árbol de vida. De vida. ¿Qué más? Y bienaventurados son los que la retienen. Bienaventurados son los que la retienen. Así es. Dice, la grandeza de la sabiduría se nota en la creación. La sabiduría provee seguridad, justicia y el favor de Dios. No hay temor entre los que aman la sabiduría. ¿Qué nos dice el versículo 23? Que andarás por tu camino confiadamente. ¿Qué más? No tropezará tu pie. Así es. No tendrás temor cuando te acuestes. Hay personas que no pueden dormir. Están preocupadas por tantas cosas, pero Dios sí nos da esa tranquilidad. Dice, será dulce o grato tu sueño, tu sueño. Dice, cuando vengan pruebas, el Señor será tu confianza. Por eso hay esa parábola que el Señor Jesús nos enseñó, aquel que puso su casa sobre la roca. Es aquel hombre que pone su confianza entera en el Señor. ¿Qué más nos dice? Guardará o preservará, versículo 26b. Te preservará tu pie de quedar preso. Tu pie de quedar preso. La sabiduría exige justicia. En cuanto a pagar una deuda o regresar algo prestado,
¿Qué nos dice el versículo 27? No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Dice, no niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿Qué más nos dice? No digas, versículo 28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No digas a tu prójimo, anda y ve, y mañana te daré. En cuanto a tu vecino, versículo 29, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No trames mal contra tu prójimo. No contiendas o no tengas pleito con, versículo 30, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Ahora nos dice, el sabio recibe el favor y honor del Señor. ¿Por qué no debemos envidiar al hombre violento y aparentemente se goza de ganancias mayores? Versículo 32, porque ese hombre es perverso para el Señor. 33, la maldición del Señor está sobre su casa. Versículo 34, ciertamente Él escarnecerá de él. Entre otras palabras, se burlará de él. Versículo 35, sus vidas, o sea, los necios, hacen resaltar o llevarán ignorancia, ignoramia, perdón, ignomia, que significa vergüenza. Ignomia, que significa vergüenza. ¿Cómo trata Dios al justo que tiene sabiduría? Versículo 32. Dios es su o tiene comunión con los justos, con los justos, con los que hacen el bien, con los que practican la justicia. Versículo 33. Dios, en lo contrario al otro hombre, bendecirá su morada, su casa. Dios bendecirá su morada. 34. Dios le da gracia, gracia. Y por último, Dios heredará de Dios heredará honra. De Dios heredará honra. Ahora, vienen dos preguntas personales. Y dice así, 4. ¿Cuánto tiempo inviertes al día o cada día para adquirir la sabiduría bíblica? Esa respuesta es de manera personal. Hagámonos esa pregunta.
¿Cuánto tiempo inviertes cada día para adquirir la sabiduría bíblica? ¿Qué respuesta personal ante el Señor? Ahora, 5, para finalizar. ¿Por qué a veces no tenemos, entre comillas, tiempo ni ganas para buscar los consejos que la Biblia nos ofrece? ¿Por qué a veces no tenemos tiempo ni ganas para buscar los consejos que la Escritura nos ofrece? Y hay 2 versículos allí. Solamente les voy a pedir que lean Juan 3:19, y que es muy claro, muy claro. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto, sus obras son hechas en Dios. ¿Quién nos enseña estos versículos? Que cuando nosotros no, como la misma pregunta nos dice, ponemos esa excusa de que no tenemos tiempo. En realidad, bueno, sí tenemos tiempo, solamente que no lo aprovechamos bien. O a veces priorizamos cosas que no deberíamos. En realidad sí hay tiempo. Y eso también ha sido una reprensión para mí. El mismo versículo nos dice que a veces no queremos acercarnos a Dios, que es la luz, dice, para que nuestras obras no sean reprendidas. Hay veces, eh, nosotros sabemos que la Biblia es clara, la Biblia es clara. La Biblia nos dice qué cosas son buenas y qué debemos hacer. Pero hay veces tenemos ese, o puede ser también por flojera, ¿no? Y sabemos que la flojera también es pecado. Hay veces, eh, bueno, la palabra es más que clara. También nos dice el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz. Y eso es lo que debemos hacer siempre, acercarnos a la luz, acercarnos al Señor. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es lo que debemos hacer, acercarnos al Señor día tras día, buscar su sabiduría, buscar que el Señor guíe nuestros caminos. No solamente busquemos al Señor por alguna necesidad, busquemos al Señor en todo tiempo, todo tiempo.